Muchas gracias por ver este canal Hazak Behematz, que significa esfuérzate y sé valiente. También se traduce como sé fuerte y decidido. Hay una pregunta muy interesante que me han realizado y quiero agradecer a las personas que confían en mí para aclarar esta inquietud. La pregunta es, si debemos guardar los mandamientos, entonces ¿por qué hoy día no se apedrea, no se lapida al pecador? Recordemos que en la Torá se registra que hay pecados que tienen como consecuencia la lapidación. Los que blasfemaban el nombre de Elohim, asesinato por intención de matar, la persona que realiza hechicería o adivinación, los que incitaban o promovían la idolatría, por maldecir a los padres, los que practicaban hechicería, los que practicaban fornicación, las personas que cometen adulterio, entre otros. Estos pecados en hebreo se relacionan con la palabra pesha. Pesha significa infracción, transgresión, prevaricación, pecado, maldad o rebelión. Básicamente es ir en contra de lo establecido por el Creador. Pesha es mostrar una conducta que muestra una rebelión contra la Torá y que no eran expiados por medio de un sacrificio, sino que la paga de esto era la pena de muerte. Hay otros tipos de pecados como hatá, que se tradujo como pecado, significa ser culpable, errar en cumplir la voluntad del Creador, y también tenemos la palabra abón, que significa pervertir, torcer lo que es recto, manipular la Torá para autojustificar acciones, y se tradujo como iniquidad. Estos tipos de pecados podían ser expiados por medio de un sacrificio animal, pero los pecados graves como los pecados pesha no se podían expiar con este sacrificio, sino que la consecuencia era la pena de muerte. Entonces, regresando a la pregunta, si guardamos los mandamientos debemos también lapidar al pecador. En realidad, la pena de muerte, como la lapidación, no es en sí un mandamiento, no está catalogado como mandamiento o mitzvah, ni como mishpat, estatuto. Yeshua cumplió la ley, la Torá, y no tuvo que lapidar a nadie. Si la pena de muerte no es un mandamiento, entonces ¿qué es? Se trata de karet, y karet es una consecuencia por cometer un delito grave de pesha o transgresión. El mandamiento es, por ejemplo, no cometer adulterio. La consecuencia de transgredir este mandamiento es la muerte o ser cortado del pueblo. En hebreo esto se dice karet. Karet significa cortar, separar o extirpar y hace referencia a que se ha decretado la pena de muerte del alma de la persona en lo espiritual. Ser cortado del pueblo significa que no heredará el reino de Elohim y quedará excluido de la presencia de Adonai. Esto es descrito en el Nuevo Testamento en 2 de Tesalonicenses 1, 8 y 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, karet, excluidos de la presencia de Adonai y de la gloria de su poder. Karet es la separación de la persona con el Creador y es la consecuencia por cometer un delito grave, pesha. La manera de enseñar al pueblo de Israel del Tanaj lo que significa ser cortado o karet fue a través de sentencias dependiendo de la gravedad del pecado. Por ejemplo, karet es morir sin hijos o morir joven, ser excluidos del pueblo o la pena de muerte como la lapidación. Así es como karet se veía en el pueblo de Israel del Tanaj, para aprender un principio espiritual, y esto se hacía también para mantener la santidad del pueblo y la presencia del Creador. Ahora, hablemos de la lapidación. La lapidación corresponde a un gobierno teocrático, es decir, quien está al mando es Dios, es Elohim. En nuestro entendimiento y cultura puede parecer una sentencia cruel o una sentencia severa. El hombre ha querido pintar así al Creador como alguien cruel o severo, pero la Biblia lo describe como un Creador santo, puro y justo, y el Creador santo no puede habitar entre un pueblo que es impuro, así que tenía que hacerse expiación mediante sacrificios para algunos pecados y para otros pecados la consecuencia era la muerte. De esta manera el Creador podía seguir habitando entre su pueblo. Había pecados entonces que no podían expiarse, no podía haber restitución. ¿Cómo restituyes a aquel que asesinaste? ¿Cómo restituyes un adulterio? Los sacrificios y la pena karet eran necesarios para que la presencia del Creador habitara entre su pueblo. Si una persona tiene un tumor en una parte de su cuerpo y ese tumor compromete su vida, tiene que extirparse. Ahora, la pena de muerte para las transgresiones sigue vigente en realidad. Sigue vigente al día de hoy. El pecado no deja de ser pecado. Estas transgresiones que se consideran pesha y que merecían karet de muerte también se mencionan en el Nuevo Testamento. Shaul o Pablo las llama obras de la carne, y estos pecados siguen teniendo pena de muerte, no por mano de hombre, por supuesto, sino por el gran juez.
El Nuevo Testamento nos habla de que estos pecados u obras de la carne tienen la misma consecuencia, karet, que es la muerte eterna, es decir, no heredar el reino de Elohim. Tenemos que saber y ser conscientes que esta consecuencia sigue operando aunque no la veamos. Vamos a leer Gálatas 5, 20, 22. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. No heredar el reino de Elohim es una forma de decir que estas personas serán cortadas. Se aplicará karet. Tienen pena de muerte, la muerte del alma de la persona que comete esta transgresión. Se aplicará karet, sentencia de muerte, y es una muerte del alma para aquellas personas que cometen estas transgresiones. La pregunta es, ¿en qué momento se aplicará esta pena de muerte? Porque no se trata de que uno peca y te cae una piedra encima. No funciona así, sino que se ha decretado la pena de muerte para los transgresores de la Torá que no han hecho teshuvá o arrepentimiento en lo celestial. En la Biblia se le conoce como muerte segunda. Esto lo leemos en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Entonces karet, ser cortado, no es algo que esté obsoleto. Acabo de leer el Nuevo Testamento y nos dice que esta pena de muerte sigue vigente para el pecador. El pecado no deja de ser pecado. El pueblo debía conocer cuál era la consecuencia eterna del pecado y tuvo que representarse así con la lapidación para educar al pueblo en las cosas celestiales. Así podemos entender cuál era el destino del alma si se decide vivir en pecado. El que infringe la Torá, su consecuencia es la muerte, y eso también lo vemos en el Nuevo Testamento. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, karet. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 9. Cuando se manifieste el Señor Yeshua desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Elohim ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Adonai y de la gloria de su poder. Entonces, todo aquel que ha pecado y no hay arrepentimiento y niega el sacrificio de Yeshua, su destino es la pena de muerte, no por mano de hombres, sino por la mano de Adonai. Regresando a los tiempos de Israel del Tanaj, quiero comentar que la lapidación era una pena de muerte que pasaba por un proceso de juicio de ancianos justos, autorizados por el Creador como sus representantes entre el pueblo. El Creador depositó en ellos el mismo espíritu que habitaba en Moshe para aplicar la justicia. Números 11:16. Entonces Adonai dijo a Moshe: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y habitaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. No eran cualquier persona. La decisión de la lapidación fue delegada a ellos y, por supuesto, con la participación de 2 o más testigos para garantizar que no se castigara de manera injusta. Entonces, la lapidación primero estaba bajo un sistema en la que el Creador era quien gobierna, pero cuando se instituyen reyes, la lapidación justa deja de operar bajo la mano del hombre. Si no, el Creador hubiera decretado lapidación para el rey David, hubiera sido lapidado por cometer adulterio y homicidio. David entendía muy bien la consecuencia del pecado que había cometido, la pena de muerte para el alma. Por eso mostró arrepentimiento y lo vemos en el Salmo 51 que él escribió a raíz de este pecado. Ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Llévame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. Crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu.
Caret, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Y esta es la razón por la que el día de hoy no se aplica la pena de muerte por estas transgresiones. Nosotros, como hombres, no podemos decretar esta pena de muerte porque todos somos pecadores a los ojos del Creador. Todos estamos muertos a nuestros delitos y pecados, y un muerto no puede juzgar a otro. La escena de la mujer adúltera que leemos en los Evangelios describe esto. Juan 1:7. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Nadie tiene la capacidad de aplicar la justicia que solo el Creador puede realizar. Todos estamos en condición de pecado. Esto quiere decir que cada uno de nosotros está sentenciado a pena de muerte y a la lejanía con el Creador. Necesitamos a alguien que nos brinde justicia, que expíe nuestro pecado. Necesitamos un Salvador. Esta es justamente la obra redentora del Mesías, como lo anunciaban los profetas. Vamos a ver una profecía de Daniel sobre el propósito de Yeshua. Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, Peshá, y poner fin al pecado, Jatá, y expiar la iniquidad, Abón, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Aquí nos está mencionando que el Mesías puede perdonar incluso estos pecados que la Torá no podía expiar, transgresiones Peshá. Por eso dice en Hechos 13, 38, 39, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Yeshua, se nos anuncia perdón de pecados y de todo aquello de que por ley de Moisés no pudiste ser justificado, porque la Torá no expía pecado de muerte. En él es justificado todo aquel que cree. El sacrificio de Yeshua tiene el poder de expiar este tipo de pecados Peshá, de igual manera las transgresiones Jatá y Abón, pecado e iniquidad. Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, Peshá, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Otra vez está hablando de Peshá, pecados que no eran perdonados por los sacrificios de animales en la Torá, Isaías 59:20. El que redime vendrá a Sión y quitará de Jacob la impiedad, Peshá, así dice Adonai. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en Yeshua, el Mesías, Señor nuestro. Entonces, gracias a la Torá, entendemos lo valiosa que es la gracia, la misericordia del Creador a través de Yeshua. De tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El hecho de ser justificados por el sacrificio de Yeshua no significa que ignoremos el pecado, no significa que ya no guardemos los mandamientos o la Torá. Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Una vez conociendo la verdad y el Evangelio, no podemos caer de nuevo en el pecado. Debemos ser fieles a los mandamientos del Creador. Seguir a Yeshua es ser obedientes a los mandamientos. Por eso dice Hebreos 5, 8 al 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Nos dice claramente que la eterna salvación está reservada para los que obedecen. Hay que tomar en serio también la Biblia cuando dice Hebreos 10, 26 al 29, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, Caret. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? La Biblia dice que las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento son para que aprendamos, son nuestro ejemplo, aún el tema de juicio por lapidación. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga.
En conclusión, la lapidación no es un mandamiento, no es una mitzvah o mishpat. Fue una sentencia decretada por el Creador, no por el hombre. El hombre no puede aplicar justicia porque todos estamos en pecado. La lapidación como pena de muerte en el Tanaj es la figura y representación de la consecuencia eterna del pecado. El sacrificio de Yeshua nos libera de la consecuencia de muerte que tenemos. Debemos guardar los mandamientos del Creador para que Yeshua permanezca en nosotros. La pena de muerte por el pecado sigue vigente para el pecador cuando Mashiach regrese para juzgar al mundo. Ahora, ¿los que guardan Torah están bajo maldición? Esto lo veremos en el próximo video. Busquemos la verdad porque la verdad nos hará libres.